Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Mucho de lo que vivimos hoy en día, no solo los mexicanos y todos aquellos que somos contribuyentes en cualquier latitud del mundo. En ese sentido, Gustavo, doctor, me parece que en el área que nos compete, que tiene que ver con la política fiscal, estoy seguro que hablo por muchos, estamos lejos de lo que pudiera ser el camino correcto, ¿sí? Si bien es cierto que se ha instrumentado una serie de herramientas acompañadas de cambios legislativos importantes a efecto de que esta actividad del Estado se lleve de la mejor manera, que es la de recaudar, administrar y después hacer la repartición del ingreso, está con buenos resultados en el sentido de que está obteniendo una recaudación alta, así lo marcan las gráficas y demás. También hay que decir que está haciendo de una manera coercitiva, incluso a veces con un tanto de abuso, y ahí en el tema de constitucionalidad yo te diría, hay leyes, mi estimado Gustavo, que de repente no están observando todos los principios en materia tributaria de constitucionalidad, equidad, igualdad, legalidad, ¿sí? No la está observando, pero bueno, yo veo otro tema grave en cuanto al tema de la recaudación. Si bien es cierto que hemos tenido un alza en la recaudación de impuestos, no hay que dejar de observar que ha sido pegándole a la fiscalización, a los ejercicios anteriores, no todos determinados de la mejor manera, pero ¿qué va a suceder cuando ese cúmulo de ingresos que han venido captando se termine y te quedes solo con la recaudación de la operación normal del día a día? Eso es lo que deberíamos, desde mi muy particular punto de vista, estar legislando. ¿Cómo busco la manera de que el mexicano tenga una cultura contributiva tal que de manera, tal vez con poco dolor, porque siempre nos va a causar un dolor, recaudar y apoyar al gasto público? Y eso se logra con políticas que sean simétricas en todos los sentidos. A ver, dime algo, Narciso, pero que te interrumpa. El presidente, con los votos que tiene en la Cámara de Diputados, con los votos que tiene en el Senado y con los 17 congresos, podría imponernos impuestos por las ventanas, podría imponernos impuestos por los botones que usa el saco, o podría imponernos botones por las latas de atún que tenemos en nuestras alacenas. ¿No ha sido conservador López Obrador y la 4T en cuanto al aumento de impuestos? Fíjate que no, yo creo que ahí hay un discurso engañoso, porque una frase que se ha manejado mucho es no nuevos impuestos. Así es. Y lo ha cumplido. Pero eso no significa que tú, que el doctor, que yo, que mucha gente que nos escucha y nos ve hoy, pague más impuestos. Sí pagamos más impuestos. Y si no, pregúntale a todos los usuarios de plataformas hace 2 meses que les empezó a llegar su aviso de que la cuota mensual subía. ¿Por qué sube? Porque estas empresas tienen que pagar impuesto. Y estamos hablando de Netflix, estamos hablando de HBO, de Disney, quién sabe qué, perdón por el comercial, en el primer día del año, pero a eso te refieres, que aumentaron impuestos o pusieron nuevos impuestos al streaming de televisión, de series, de películas, ¿no? Es que fíjate, justo ahí está, tú lo acabas de decir, ponen nuevos, no pusieron nuevos impuestos, ¿sí? Incluyeron dentro del cálculo del impuesto que ya existe y que no fue nuevo ni aumentó la tasa, ciertas actividades, pero el impacto es que sí se causa un mayor impuesto. ¿Y quién lo paga? El consumidor final. Claro. Oye, a ver, Julio, tu siempre docta opinión, ¿qué aprovechamos con Narciso? Porque ya ves que el tiempo en televisión vuela. Efectivamente, Gustavo, fíjate que tenemos gran inquietud en redes sociales y me gustaría preguntarle al maestro Narciso Vargas Salanueva, ¿qué opina sobre esta disposición de la reforma fiscal 2022? ¿Cómo ha impactado a las fundaciones? ¿Cómo ha impactado a aquellas organizaciones de la sociedad civil que se dedicaban a realizar labores altruismo y que ahora con esta reforma fiscal se verán directamente impactadas? No, de tantos temas que hay, doctor, este es uno importante. Lo es importante porque obviamente dentro de la reforma que ya se aprobó, ya es ley a partir del 1 de enero, ya se limita los donativos de personas físicas a estas fundaciones.
Pero hay que decir algo también, es un tema que sí impacta en la parte fiscal, de ahí se toca, pero tiene que ver más con la cuestión de prevención del lavado de dinero. Y hay que recordar que nuestro país, al formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, se tiene que sujetar a la normatividad y a las recomendaciones que ellos emiten. Dentro de las 40 recomendaciones que Gafi tiene, hay una en particular que habla de las empresas con fines no lucrativos. ¿Por qué? No porque la empresa, no porque la entidad en sí sea la que haga el lavado o el posible lavado de dinero, sino porque puede ser utilizada como vehículo para esos fines. Y luego entonces le dice Gafi a todos los países, incluyendo México, le dice, tienes que tener el marco normativo adecuado para salvaguardar a este tipo de entidades. Se crea obviamente la ley de prevención del lavado de dinero, como la conocemos todos de manera coloquial. Sin embargo, en materia fiscal también se mete un candado, que es este que estamos viendo. Nos pegan la parte fiscal, sí. A ellos, sobre todo, doctor, como bien lo dices, ya no voy a recibir tanto recurso, es correcto. Pero posiblemente, dentro de los males, este sea el menor. Porque el mayor sería que fueran inundados por dinero que no es de procedencia lícita. Sí, a ver, Narciso, para concluir, más allá de temas económicos, el presidente López Obrador, la 4T, el gobierno que tenemos, vamos a la mitad del camino, ¿cumple la ley, sí o no? De manera muy personal me parece que en ocasiones no. Me parece que en ocasiones no. Hay que hablar de los atinos y los desatinos, pero me parece que en general no podríamos decir que sí. Muy bien. Narciso, aprecio mucho tu participación en este primer programa del año. Una vez más, te deseo lo mejor de la vida y qué bueno que estás con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo y mis mejores deseos para ustedes y para toda la gente que te ve y los mexicanos. Comparto contigo el optimismo, nos va a ir muy bien. Gracias. Nos va a ir muy bien, estoy seguro que sí. Oye, querido Julio, antes de ir a la pausa, ¿a quién tenemos a continuación después de los avisos? Fíjate que nos acompaña también un abogado fiscalista, un experto en temas legales, pero con perspectiva jurídico-fiscal, el maestro Mauricio Traín Bautista, que trae un tema también coyuntural, Gustavo. Ok, vamos a poner avisos, regresamos con él, y si tiene algo que decir, @Gustavo Rentería es el medio de comunicación. Le recuerdo, estamos hablando hoy, primer programa del año, con valor y con verdad. Claro, aquí, en la Agencia Mexiquense de Noticias. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches y con mucho optimismo. Llega muy a tiempo, por cierto, al primer programa del año, este 2022, que junto con la producción, comparto, va a ser muy bueno. Soy muy optimista que nos va a ir mejor en materia de salud, en materia económica, en materia de legalidad, porque pareciera que el tema de la impunidad o el tema de la corrupción es exclusivo de los políticos y de los abogados y de los jueces. No, es un tema que nos corresponde a todos. Yo soy optimista y de verdad le deseo lo mejor de la vida. Hoy me acompaña un gran abogado, un doctor en Derecho, un consultor, jurisperito, jurisconsulto, no requiere mayor presentación, Julio Jiménez. Una vez más, Julio, te agradezco mucho que estés con nosotros. Gustavo, muchas gracias, qué amable, de veras, agradecido por tus palabras, por tus comentarios. El honrado soy yo por compartir con un auténtico líder de opinión y un profesional de la comunicación como tú, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por ser parte de Con Valor y Con Verdad. Oye, Julio, pues hoy estoy muy contento porque iniciamos el año como decía nuestro tambor batiente. A tambor batiente, ¿no? Duro, turbo, ¿no? A pesar de que nos desvelamos todos por estas fiestas, pero está Mauricio Traín Bautista y él, en su calidad de abogado fiscalista, pues nos podría hablar sobre esta gran polémica en el empresariado mexicano, de que si bien era muy estricta, muy dura la ley por esto del outsourcing, de poder contratar a la gente por horas, pues ya va para atrás y dicen algunos, es que a mí no me da, o sea, no me sale el negocio. Pagar seguro social, Infonavit y las retenciones, bla, 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 no me sale. Y qué mejor que Mauricio Traín desde el punto de vista jurídico-económico que nos platica al respecto, porque estamos analizando la 4T y la legalidad, López Obrador y la legalidad.
Mauricio, bienvenido, buenas tardes, noches. Gracias, buenas tardes, muy buenas tardes a tu auditorio. De alguna forma, es un año que se aventura y que realmente queremos que sea bueno para todos. Claro. Como bien lo dices, es un tema delicado que venimos arrastrando desde el año pasado con el outsourcing. Sin embargo, lo que hoy tenemos y vemos es que los empleos se perdieron el año pasado por esta medida. Lejos de ayudar, se perjudicó mucho a las compañías. Muchas compañías que tenían ayuda para poder diversificar sus tareas, hoy en día con ese trabajo especializado, pues le dan al traste. Se vuelve más complicado tributar porque hay que tramitar el REPSE o que se tramitó el REPSE, ¿sí? Y que de alguna forma todos estos ámbitos son cargas administrativas para los contribuyentes. Lejos de incentivar la economía, le puso freno de mano, ¿sí? Se han perdido empleos y hay algo bien importante que a lo mejor algunas veces las dejamos pasar. Por ejemplo, los salarios mínimos, si los vemos que subieron el 15%, subieron un tanto, ¿qué pasa con las cuotas de aportaciones de seguridad social? Como bien decías, ya no alcanza el costo del producto, se sale de mercado, porque ahora las cuotas aumentan, tengo que pagar más y de alguna forma los servicios que me ofrece el IMSS son de muy mala calidad. Déjame poner el ejemplo de un pequeño taller mecánico para los que van a la peluquería, yo no, para los que te arreglan las uñas, para una pequeña, un pequeño taller de confección, y antes se hacía a través de empleados terciarios, permíteme el término, pero ahora ya no le sale por coser, por arreglar ese automóvil, por cortar el cabello, por arreglar las uñas, tenerlos en el IMSS o tenerlos en el Infonavit, ya no sale. Mucha gente está cerrando el negocio y el perjudicado número uno es el trabajador. O sea, irónicamente, quien se queda sin chamba y el peor perjudicado es el trabajador. Sí, lo hemos analizado eso muchas veces. ¿Qué sucede? Cuando tú ves esta contribución marginal, por llamarle utilidad, cuando todos estos incrementos poquitos que se va aumentando, el producto se encarece. O una de dos, o subo mi producto y me salgo de mercado, o contrato a la gente sin pagar la seguridad social. ¿Qué quiere decir? De una forma ilegal, por llamar, ¿sí? Entonces, siempre está esta medida y esta situación latente para el empresario que dice, bajo mi cortina, o le digo a mi esposa que me ayude, le digo a mi hijo que me ayude, le digo a mi sobrina, y te vuelves en una economía, en una empresa familiar que muchas veces no avanza porque no le das esta parte institucional, y si se la quieres dar, de alguna forma el gobierno no te pone las bases. No te pone las bases, pero sí te las cobra. Claro, interesante. Oye, Julio, te quiero proponer una frase para que tú hagas un cuestionamiento a Mauricio Giambautista. A ver, Julio, a ver, doctor, a ver, amigos. Abrazos, no balazos. ¿Qué contestas, Julio? ¿Qué opinas y qué preguntas a Mauricio? Inseguridad, crisis, incertidumbre, desconfianza que ha detonado esta política y que ha afectado directamente a los inversionistas, a los empresarios. Yo le preguntaría al maestro Mauricio Traín Bautista, ¿qué opina con respecto a esta política que ha generado, reitero, incertidumbre, inseguridad, violencia histórica e inédita, maestro? Son temas delicados, muy fuertes, porque esta política de abrazos, no balazos, no ha traído beneficios. En estos 3 años de gobierno de nuestro mandatario, ha seguido y ha aumentado la delincuencia. Creo que el fomento a disminuir este tipo de violencia es oportunidades a los jóvenes, oportunidades de estudiar, de trabajar, de construir una economía más sana y más formal, no quitando estas sesgos de crecimiento, por llamarlo. Si el outsourcing no da resultados, ¿de qué forma puedo incentivar al empresario? O sea, el reciclo, esta nueva forma de tributar, ¿en qué le ayuda? Lejos de ayudarle a las personas físicas, van a hacer que paguen sí o sí.
independientemente si tienen utilidades o no. La declaración anual donde se le va a devolver a la persona física será hasta el 2023 cuando presente su declaración anual, y mientras todo 2022 tendrá que pagar. Entonces, oportunidades, muchas oportunidades para poder salir de esta crisis, para poder incentivar esta economía y alejarnos de la violencia. Oye, maestro Traín Bautista, ¿tú crees que se militarizó México? Es decir, yo siempre hay un tuit, siempre hay un mensaje en Facebook Live, siempre hay declaraciones grabadas en audio o en video. Y yo recuerdo al eterno candidato Andrés Manuel López Obrador que decía, Calderón, militarizas México. Peña Nieto, estás militarizando, estamos equivocados, esto va a tener consecuencias bárbaras. Y ahora yo te pregunto, como especialista en derecho, Mauricio, ¿cómo está este asunto de que la concesión del aeropuerto del Felipe Ángeles la tiene el ejército? De que la concesión y operación y explotación de el tren la va a tener el ejército. Hablo de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina Armada de México. Ya no nos queda claro si es la Guardia Nacional. ¿Tú qué opinas como lector de derecho, como interpretador, ¿no?, del derecho sobre esto que desde mi punto de vista es inédito en el país, ¿no? Una pregunta, Gustavo, de verdad es una buena pregunta, porque vamos a ver el presupuesto que se le asigna al gobierno aumenta considerablemente, y qué pasa con la seguridad pública, disminuye, ¿sí? Dentro de la OCDE, ¿sí?, es el país, dentro de los 37 países que forman parte, México es el último país en darle presupuesto a su seguridad pública. Entonces, como bien dices, sí manda al ejército a las calles, sí cada vez militariza más al país, cosa que él decía lo contrario, nuestro flamante presidente, pero no se ve reflejado en lo que dice y lo que hace. Difícilmente va a cambiar una postura cuando le está dando todo para que administre estas importantes obras el gobierno. De alguna querido forma, Julio, sí, vamos de regreso. Vamos como los cangrejos, dicen por ahí, maestro Traín Bautista. A ver, Julio, yo también te pongo una frase y tú le haces la pregunta a Mauricio. La corrupción se barre como las escaleras, de arriba para abajo. ¿Y sí es cierto, Julio? Creo que esta política o este discurso que el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho valer de combatir, prevenir y erradicar la corrupción en este país ha sido nada más una estrategia de distracción, porque ni se previene ni se combate la corrupción, solo se ejercitan actos de venganza personal o de venganza política en actos de persecución, y ahí nos podemos encontrar claros ejemplos como Rosario Robles, como el caso de Ricardo Anaya, o como el caso de colegas abogados que se encuentran hoy privados de la libertad, como Juan Collado. ¿Qué le preguntas a Mauricio, aprovechando su magnífica presencia en este primer programa del año, de este naciente 22, que ya lo digo, nos va a ir a todo dar, yo soy bien optimista? Así es. Y bueno, pues nos atrevemos a preguntarle, a formular una pregunta directa al maestro Mauricio Traín. ¿Qué opina sobre esta política en donde los actos de venganzas personales o las persecuciones políticas están traducidos en actos de gobierno, maestro? ¿Qué sucede ahí? Volvemos a esta situación donde el poder se va concentrando en una sola persona. Cuando una persona se concentra tanto poder, vienen decisiones viscerales, no decisiones donde el órgano o el Estado de Derecho funcione como tal, dividido sus tres poderes. Luego entonces, si tú me hiciste algo, porque acordémonos que la política son carreras muy largas, pueden durar hasta 18 años para llegar al poder. Entonces, en ese camino, quien me la hizo, hoy que tengo el poder me la paga. Lejos de comenzar a ver, y retomábamos esta violencia que retomamos en la pregunta pasada, ¿cuánto representa económicamente a México? ¿Cuánto dinero representa? Representa más de 30,000 pesos mensuales per cápita a cada ciudadano. Entonces, si ese dinero, imaginémonos que lo dedicáramos a educación,
a fomentar desarrollo deportivo, mejores instalaciones educativas, hablaríamos de otras oportunidades y no de este tipo de análisis. A ver, Mauricio, antes de que te vayas, porque nos gana el tiempo de los avisos, ¿pasa la reforma energética o no? Hay que recordar al auditorio que se requiere mayoría calificada, 3/4 partes de la Cámara de Diputados, va al Senado y va a 17 congresos. Es una modificación constitucional. Mauricio, desde tu óptica, desde tu bola de cristal legislativa o política o jurídica, ¿pasa o no pasa? Digo, de alguna forma entendemos que si tengo mayoría en el Congreso, difícilmente se van a oponer. Todas las reformas que ha promulgado el mandatario, todas han pasado sin quitarles comas, sin contarles puntos. Es decir, pasa porque pasa. Esté bien o esté mal es otra historia, pero jurídicamente pasa. Pasa. Es un dato muy interesante lo que dices, porque mucha gente habla desde su punto de vista ideológico, todas desde el punto de vista jurídico. Pasa porque tiene los números. Así de fácil. Así me gusta, concreto y sencillo. Nos puede gustar o no, y la gente, si no está de acuerdo, escríbame @Gustavo Rentería. Mauricio Traín Bautista, maestro, gracias por participar. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Maestro Jiménez, regreso contigo. Gracias Mauricio, regreso contigo, querido Julio. Estamos aquí en Con Valor y con Verdad, les recuerdo, en la Agencia Mexiquense de Noticias. Un saludo a quien nos sigue a través de Easy 135 de su aparato televisor. Regreso, prohibido cambiar. Qué bueno que está con nosotros en este primer programa del año, cuando con un grupo de juristas, jurisperitos, jurisconsultos, maestros en derecho, opinadores, periodistas, estamos viendo si López Obrador es legal o no, si juega limpio o no, si constitucionalmente hablando está haciendo lo correcto o no. Y mi querido Julio Jiménez, hoy contamos con la presencia, doctor, de Tulio Salanueva, y estoy proponiendo algunos temas, porque nos va a ganar el tiempo, ¿no? Revocación de mandato. Hoy por hoy no nos queda claro si el INE tiene la lana, si el señor presidente va a echar a andar la operación para quedarse, o quizá, voy a decir una barbaridad, la gente sale a votar y dice ya vete, pero pues la ley. Tulio Salanueva, ¿cómo está? Buenas tardes, noches. Dice que fuiste electo por 6 años, ya no entiendo nada. A ver, explíquenos, por favor, Tulio. Gustavo, ¿cómo estás? Antes que nada, feliz año. Un placer estar en este nuevo proyecto. Julio, siempre un placer. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, la revocación de mandato, estimados amigos, pues es un mandato constitucional. Además, fue una promesa de campaña del Ejecutivo, y creo que el mayor obstáculo, como bien dices, querido Gustavo, pues es el presupuesto. Desafortunadamente, en esta época de crisis, de inflación, de grandes problemas nacionales e internacionales en materia monetaria, en vísperas de una posible devaluación, creo que va a ser el mayor reto que va a tener nuestro Instituto Autónomo para organizar este tipo de eventos electorales y democráticos que... A ver, déjame poner, Tulio, digamos, reflectores, y pregunta rápida, respuesta rápida. Claro. ¿Qué pasa si no da el ancho el INE porque no tiene presupuesto? O sea, si hay revocación de mandato o ratificación de mandato, pero no hay lana, ¿le van a echar la culpa al INE de que es antidemocrático, no? Absolutamente no. Creo que ahí la razón de ser del instituto es la democracia. La razón de ser de los órganos financieros, el SAT, la Secretaría de Hacienda, es proveer ese tipo de recursos. Habrá que estar muy atentos a cómo justifica el INE los gastos en que se habrá de incurrir en este ejercicio democrático. Definitivamente no es papel del INE tener a la mano los recursos, sino ejercerlos. Entonces, la responsabilidad viene de otro lado y habrá que estar siempre muy revisores de esa labor. A ver, para que sea vinculante u obligatorio, si vamos muy poquitos a votar o nadie sale a votar, o sale que se quede,
de todas maneras gana López Obrador. Es decir, si la gente no sale y no es vinculante, gana. Si la gente vota a favor, gana. Pues estaba buena la cosa, ¿no? Bueno, el contexto político es difícil, es complicado. Nuestro jefe del Ejecutivo, afortunada o desafortunadamente, según la óptica con la que se le vea, tiene niveles de aprobación muy altos, y será un ejercicio desde cierto punto de vista ocioso, porque efectivamente tiene el apoyo popular. No quiere decir que la economía esté bien, que sus políticas sociales y de todo tipo vayan por buen camino, pero creo que en algún sentido tienes toda la razón. Será un ejercicio que tiene un contrasentido, ya que sea cual sea el resultado, el Ejecutivo seguirá ejerciendo su mandato. Oye, Julio, pues fue electo el presidente por 6 años, y yo aprendí ahí las clases que daba el doctor Jiménez en la Universidad La Salle, de que los puestos de elección no son renunciables. A ver, ya explícame algo, ¿no? Mira, aquí el tema vale la pena recordar a nuestro importante auditorio que esto es un ejercicio inédito, es una reforma constitucional que, bueno, viene a generar una democracia participativa, fortalece pues la participación de los mexicanos en esta evaluación de confianza. No olvidemos que la Suprema Corte de Justicia conoció de esta reforma y que, bueno, ha avalado este ejercicio en donde, como bien refería el maestro Tulio Villanueva, fue un compromiso de campaña, fue una promesa, en donde a la mitad del camino el presidente se sometía al escrutinio, a la evaluación popular, y bueno, pues esto realmente es algo importante que reconocer. Sin embargo, los requisitos constitucionales, las condiciones políticas y económicas han generado polémica, debate, descalificación e incertidumbre, reitero, en este inédito ejercicio de democracia participativa. Y bueno, pues aquí hay que reconocer que, bueno, es un tema, yo creo, desde mi personal opinión, desde mi perspectiva como abogado y como litigante, es más un distractor de carácter político, porque como bien referías, gane o pierda y se reúnan por el porcentaje mínimo para que esto tenga carácter vinculatorio, el presidente López Obrador sale ganando en percepción, en preferencia electoral o en ratificación de mandato. Y esto es, creo yo, en un año electoral como es 2022, en donde están en juego 6 gobernaturas, creo que es pues una estrategia maravillosa del presidente López Obrador. Claro, se sube a la boleta el presidente de la República, ¿no? Aunque no va a ser coincidente la elección, pero una elección en marzo y otra en junio, julio. Bueno, a ver, Tulio, vivimos el año pasado, en 2021, algo que de verdad dividió opiniones y fue un fracaso desde el punto de vista numérico, de participación. Consulta a los ciudadanos para ver si juzgo a los expresidentes. O sea, si hubiera salido masivamente la gente a votar, fue un fracaso, repito. ¿A poco sí meten al bote a Salinas? ¿A poco sí estaría tras las rejas Calderón? ¿A poco estaría en las mazmorras Peña Nieto? O sea, dependía de eso. Pues, como decían algunos juristas como ustedes, la ley no se consulta, maestro Villanueva. Totalmente de acuerdo. La acción penal la tiene en exclusiva, es el monopolio del Ministerio Público, y por lo tanto, efectivamente, la voluntad ciudadana no podría dar lugar a que se ejerciera o no acción penal. Creo que evidentemente se trata de un acto político muy hábil, además, como bien señalan, y pues los resultados ahí están, ¿no? Una gran aprobación, aunque en detrimento de nuestra economía. La crisis está muy acentuada y hay que lamentar ese tipo de... ¿Tú fuiste a votar, Tulio, a favor o en contra de juzgar a los expresidentes? Por supuesto, yo voté a favor de que se juzgue a los expresidentes como un ejercicio democrático, aunque creo que nos falta cultura cívica, y es algo a lo que perfectamente abona tu programa, mi querido Gustavo. Estamos siempre politizados gracias a tus sabias opiniones. Oye, ¿y te pintaron tu dedo, Julio, ese día de juzgar a los presidentes, sí o no? Ya, confiésanos. Ya Tulio abiertamente dijo, yo sí fui a que se fregaran a Peña Nieto y a Calderón y a Fox y a Gustavo Díaz Ordaz, que ya se murió. ¿Y tú, Julio? Bueno, es parte del requisito que propone el órgano electoral, ¿no? Y tú, Julio, no te hagas saber, respóndenos. La verdad, debo ser muy honesto contigo y con nuestro importante auditorio. Es un ejercicio inédito donde todos los mexicanos debemos participar, debemos ser conscientes, debemos ser responsables. Donde los mexicanos hace muchos años nos quejábamos de que no se nos tomaba en cuenta, de que no podíamos participar en las decisiones pues del gobierno federal, y qué mejor en esas decisiones donde, bueno, se le vendió a los mexicanos
el hecho de prometerles que serían juzgados los expresidentes. La verdad es que la pregunta que aprobó la Suprema Corte de Justicia nada tenía que ver con juzgar a los expresidentes, nada más hablaba pues de si personajes de la política del pasado podían ser sujetos de la aplicación de la justicia, podían ser sancionados por las decisiones del pasado. Nunca habló la pregunta que aprobaba la Suprema Corte de Justicia, nunca habló de los expresidentes. Se engaña, se hace un discurso, un ejercicio retórico en donde se genera una confusión y se engaña al pueblo de México con esta promesa de campaña y que, bueno, el combate de la corrupción de arriba para abajo. Yo le preguntaría a pues la Fiscalía General de la República en dónde está el caso de Pío López Obrador, en dónde está el caso de Manuel Bartlett, en dónde están los casos de corrupción que se han abierto y que se han difundido en redes sociales y en diversos medios de comunicación. Ahí está el ejercicio de la acción penal y el inicio de las carpetas de investigación que hoy deberán ser objeto ya de trabajo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y por parte de la Fiscalía General de la República. Gustavo, Tulio. Tienes razón, doctor Jiménez, porque la pregunta que dejó, permítanme el término, la Suprema Corte, era más difícil que Pablito clavó un clavito en la calva de su abuelito, ¿no? Era un trabalenguas complejo. Oye, Tulio, no quiero que te vayas, maestro Salanueva, sin que hablemos de esta relación que tiene el presidente de la República con el fiscal general de la República. Le recuerdo al auditorio que antes era la Procuraduría General de la República y era una facultad constitucional del Ejecutivo Federal nombrarlo y removerlo. Él quitaba y ponía, ¿no? Pero ahora, dice la Constitución, tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente, pero la propone, o lo propone el presidente, pero decide el legislativo. Pero hablemos claro, Alejandro Gertz Manero es persona cercana, no únicamente a la 4T, sino es, no ideológicamente cercana a la 4T, sino, como decían en mi época, chompiras, cuate, camarada, ¿no? Hasta se ríe Julio Jiménez, qué lástima que no lo vean en la televisión. Son chompiras, cuates, dirían las chicas sisters, él y el otro, ¿no? Ah, no, pero es independiente, yo no lo mando. Pero la realidad es que es complejo esto de la autonomía y la independencia cuando el presidente mete la cuchara. No sé qué opines, Tulio. Por supuesto, creo que además te faltó un adjetivo insustituible, debe ser imparcial, y esa cercanía con el titular del Ejecutivo pues no le permite esa imparcialidad. Si bien el mandato constitucional dice que debe ser autónomo, independiente, no se da esta condición sine qua non para que el órgano funcione. Yo lamento mucho como abogado que nuestro sistema penal esté de esta manera, y evidentemente hay maneras de corregirlo. Hay muchas formas en las que podríamos aspirar a un órgano verdaderamente técnico, porque el derecho no debe de ser más que técnico, y esa es el mandato constitucional. Lamentablemente. Tulio, muchas gracias. Te agradezco mucho tu participación, maestro Salanueva. Gracias a ustedes. Feliz año. Feliz año. Lo mejor para este 2022. Doctor Jiménez, no te vayas, por favor. Quiero que juntos hagamos un resumen. Estamos aquí en Con Valor y Con Verdad, primer programa del año, aquí en el 135 de Easy, 34.2 abierto digital en Valle de México, Valle de Toluca, y prácticamente en todo el país por sistemas de cable y streaming en todo el mundo. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches, feliz año nuevo. Estamos iniciando este 2022 a través de la Agencia Mexiquense de Noticias con un tema que pareciera que es alejado a todos nosotros, pero es fundamental. Estamos hablando de la legalidad, y no la legalidad de usted o de este reportero, sino de la legalidad del titular del Ejecutivo Federal. El presidente de la República es titular de uno de los tres poderes de la Unión, y él juró, ¿se acuerdan? En la tribuna máxima del país, hacer cumplir, juro cumplir, ¿no? Y si no, que el pueblo me lo demande. Entonces, es un tema difícil, complicado, a unos les lastima, a otros les gusta, pero la realidad es que el presidente tiene que ir derechito, porque si no, la historia y antes los ciudadanos
y las instituciones se lo van a demandar. Que es popular, eso no hay discusión. Que ganó a la buena, eso no hay discusión. Está hablando de la legalidad del presidente. Doctor Jiménez, una vez más, feliz año nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, y Gustavo. Creo que uno de los temas más polémicos en materia legal, en materia constitucional, y eso lo tendrá que dirimir seguramente la Corte, es el asunto del decretazo. No es decretazo, es acuerdo. Bueno, pero se publicó en el diario oficial de la Federación, donde más o menos con mi lenguaje, el presidente pues no puede ser detenido con nada de las obras que él llama pues fundamentales por asuntos de seguridad nacional. Entonces nadie le puede detener ya el aeropuerto, nadie le puede detener el asunto del tren o el transísmico, nada de nada, porque los conservadores, los fifís, los canallas y camajanes están metiendo amparos. A ver, quitémonos un poquito de la cabeza a Claudio X González y habrá gente que lo quiera derrocar, derribar y ya no le guste. Pero hablo desde un punto de vista legal. Doctor Jiménez, ¿qué opinas? Es preocupante, Gustavo, amable auditorio. Esto es un acto de autoritarismo, es un acto que vulnera nuestra Constitución. Es una decisión que efectivamente está plasmada en la publicación del Diario Oficial de la Federación, en un acuerdo que se le ordena a las dependencias e instituciones de entregar los dictámenes, el visto bueno, los peritajes, el análisis para que estas obras de infraestructura tengan viabilidad, tengan el visto bueno y se garantice que no causan daños o perjuicios desde el medio ambiente hasta los derechos fundamentales de los mexicanos. Desafortunadamente los tiempos se le han venido encima al titular del Ejecutivo, los compromisos de campaña, no hay plazo que no se cumpla y término que no se llegue. Aquí lo importante es que el gobierno mexicano ha tomado la decisión de notificar a los titulares de estas dependencias que tienen 5 días para resolver sobre estas solicitudes de visto bueno. Y te pongo un ejemplo, Gustavo, permíteme citarte un ejemplo en materia de impacto ambiental. El caso del Tren Maya, una obra de infraestructura que ha generado graves daños en materia medioambiental. Obviamente las organizaciones medioambientales y protectoras de animales y especies en vías de extinción han presentado amparos, han interpuesto recursos que han detenido las obras en determinados. A ver, Julio, perdón que te interrumpa. A ver, ¿tú recuerdas cuando estábamos en la secundaria que te decía el grandulón, ¿no? Nos vemos a la salida, Julio, vas a ver cómo te va a ir. Sí, así es. Me va a romper la nariz, ¿no? Me va a defendemos. La va a partir, decíamos en nuestra época, ¿no? Sí. Bueno, a ver. Tú imagínate un juez que recibe un amparo en contra pues, de las obras que llama fundamentales de seguridad nacional del presidente. Imagínate la temblorina de corvas, de rodillas, de cuerpo que le da ese juez cuando, a ver, pues la ley me dice esto, yo tengo que dictaminar esto, ¿no? Claro. Esta es mi decisión jurídica basada en la ley. Suspender la obra. Suspender la obra, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero hay un decreto, un acuerdo publicado y con un hombre que tiene 60, 70% de popularidad, que va a una revocación o ratificación de mandato, que va a ganar, dicen las encuestas, 5 o 6 gubernaturas este año, no, ni de loco. Es decir, hay de ti, sí se ve bien, ¿no? Es una pistola en la sien, ¿no? Claro, con mi mano, no me voy a atrever. O sea, la condición en la que ponen, la vulnerabilidad que ponen a un juez, se convierte gravísima, mi querido Julio. Este acuerdo, como bien refieres acertadamente, Gustavo, y nos das un ejemplo muy claro, violenta la división de poderes, ultraja la autonomía y la independencia de los juzgadores del Poder Judicial y violenta evidentemente estas decisiones de carácter constitucional, que además debo decirte, este decreto de origen es inconstitucional. No olvidemos, Gustavo, que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en este ejercicio en donde el gobierno federal resolvió declarar reservada la información, porque los mexicanos tenemos derecho a acceder a información pública, a saber en qué se gasta nuestro dinero, cómo, cuándo y por qué se gasta nuestro dinero, y claro, defendernos y a defender al patrimonio de este país. Bueno, pues ¿qué crees? Que todas estas obras de infraestructura, Gustavo, pues son declaradas, son reservadas como obras y proyectos de infraestructura que son considerados de seguridad nacional y por lo tanto ni defendernos, ni detenerlos y mucho menos conocer en qué, cómo y cuándo se gasta nuestro dinero en esos proyectos. A ver, déjame poner 2 escenarios y quiero tu opinión ante estos 2 planteamientos.
La primera, llega a la Suprema Corte de Justicia una acción de constitucionalidad, donde dicen, oye, el decretazo pues no puede ser, ¿verdad? Entonces llega al máximo tribunal y ahí van a decir... La controversia, así es. Controversia constitucional. Entonces, dice la Corte, no. Oye, no, dicen los americanos, no, güey, no hay manera. Esto va para atrás, ¿ok? Pero mientras pasa ese asunto, ya la INAI dijo que va a meter esta controversia y seguramente colegios de abogados, etcétera, el presidente ya logró que pase el tiempo. Y en marzo ya inauguró el aeropuerto. Entonces, desde el punto de vista de golpe, no jurídico, desde el punto de vista de golpe político, ya la hizo el presidente de la República, aunque se le echara para atrás la Corte, la Suprema Corte de Justicia, él ya inauguró en marzo el aeropuerto municipal. ¿Estoy en lo correcto o estoy siendo muy coloquial en mi lenguaje? Claro, estoy hablando con juristas reconocidos, pero pues ya ganó, ¿no? Fíjate que es muy claro lo que nos planteas y además agradecemos mucho pues los millones de mexicanos que ven tu programa, que nos están acompañando esta tarde, noche, aquí en Canal Mexiquense, entienden perfectamente tu explicación y el claro ejemplo que nos estás planteando, Gustavo. Pues te quiero decir algo, que efectivamente el titular del Ejecutivo ha puesto en marcha una estrategia para ganar tiempo, para pasar por alto y para pasar por encima de nuestra Constitución, pasar por encima de la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pasar por encima del artículo 6 constitucional, pasar por encima de los derechos humanos y fundamentales de los mexicanos, y con ello cumplir un capricho o un negocio inconfesable o un compromiso de gobierno con estos pues empresarios consentidos que además le fueron asignados proyectos sin licitación y sin información pública, con asignación directa, y eso también es corrupción, Gustavo, lamentablemente. A ver, Julio, ya nos tenemos que ir en unos 2 minutos y medio, pero yo quiero una explicación, o mejor dicho, una opinión en materia general. ¿El presidente de la República juega la ley? ¿El presidente de la República es legal? ¿El presidente juega con reglas? Y permítanme, con lenguaje coloquial que acostumbro en un partido de fútbol, ¿no? Pues tú sabes que no puedes patear al contrario, no le puedes dar un puñetazo, no puedes hacer las cosas que prohíbe el reglamento. ¿Cómo calificas desde el punto de vista legal, constitucional, al titular del Ejecutivo Federal? Pues es un político con amplia experiencia, es un hombre que ha sabido ganar la confianza, conquistar el corazón, la emoción de los mexicanos, de la mayoría del pueblo de México. Sin embargo, ha causado graves daños a la economía nacional, ha causado un detrimento terrible en materia de inseguridad, violencia, pues yo diría que corrupción e impunidad. Los niveles yo diría que de violencia de género y de violencia en perjuicio de la libertad de expresión son históricos e inéditos. La caída en la economía, en el desempleo, la crisis, la inflación, la opinión internacional de las calificadoras sobre estas decisiones del gobierno mexicano, las ocurrencias del gobierno que se traducen en actos de gobierno, creo que han sido producto de las ocurrencias, las imposiciones, las venganzas personales o las, pues yo diría, persecuciones a los adversarios políticos, Gustavo. Muy bien, pues querido Julio, aprecio que en este primer programa del año de Con Valor y Con Verdad, a través de Mexiquense Televisión, la agencia Mexiquense de Noticias, el 135 de Easy, el 34.2 abierto digital, la multiplataforma, ya viste que nos siguen ahora con las redes apps sociales, sí, claro, en las redes sociales, las tabletas, los ordenadores, bueno, estamos prácticamente en todos lados. Sé que es un programa muy polémico porque las redes sociales están, aunque es de los primeros días del año, está con todas las redes sociales, @GustavoRentería, pero creo que era fundamental hablar de esto que nos incumbe a todos. Legalidad. Desde que nacemos, el acta de nacimiento, ¿no? Si mueres, el acta de defunción. Todo pasa por la vía legal. Y claro, el primero que tiene que cumplirla se llama Andrés Manuel López Obrador. Querido Julio, gracias por tu participación. Te abrazo con afecto, con cariño. Gracias, lo mejor de lo mejor para este 2022. Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad. Fuerte abrazo y felicidades a toda la gran producción de Canal Mexiquense.
Efectivamente, gracias a la producción encabezada por Manuel Fernández Landeros Luna, ya son 16 años de trabajo ininterrumpidos y vamos por más gracias a usted. Una vez más, salud y que sea mucho mejor en lana, que sea mucho mejor en todos los aspectos de la vida en este 22. Estoy seguro que nos vamos a recuperar cada uno de nosotros. Y aquí, con valor y con verdad, aunque se enojen, seguiremos hablando en la Agencia Mexiquense de Noticias. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Feliz año nuevo, pásela bien, adiós. Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería.